Muy buenas tardes con todos y todas a nombre del COFOPRI. Les doy la más cordial bienvenida a la sexta jornada en el marco del programa especial en línea denominado Curso de Actualización Jurídica sobre aspectos de la formalización de la propiedad. Les saluda Francisco Frías, abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. En cuanto al registro de asistencia, se les pide estar atentos a las indicaciones que se les pueda brindar durante la conferencia a través del chat, donde se les estará enviando el enlace del referido registro de asistencia, el mismo que estará a disposición hasta la finalización de la presente sesión. Durante la conferencia, pueden realizar sus preguntas sobre el tema a través del chat del Zoom para que sean absueltas al final de la exposición. Dicho esto, pasamos a la conferencia de hoy, referido a los procedimientos de formalización en el Tribunal Administrativo de la Propiedad, el cual estará a cargo del doctor Julio Salazar Pretuerto. El doctor Julio Salazar es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido consultor legal para la exgerencia de titulación y responsable del área de procedimientos administrativos de la Oficina Zonal Lima Callao. Ha realizado consultorías para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Se ha desempeñado como abogado del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua. Actualmente ocupa la Secretaría del Tribunal Administrativo de la Propiedad del COFOPRI. Cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de formalización de la propiedad a cargo de esta entidad. Sin más preámbulo, doctor Salazar, bienvenido, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy agradecido por la invitación que se me ha hecho a este evento. Antes de iniciar mi intervención, quiero a título personal manifestar mi sentimiento y mi solidaridad respecto a algunos compañeros. La vida dicen que tiene luces y sombras, y dentro de esas luces probablemente estemos muchos de los que están aquí presentes, y dentro de las sombras y de los momentos tristes está aquellos momentos en los que hemos visto partir a muchos de los compañeros de trabajo que año a año y al costado de cada uno ha brindado una colaboración efectiva para los procesos de formalización en la entidad. A través de las personas que voy a nombrar, quiero manifestarles mi respeto, mi homenaje, y en cierta manera esta intervención también va en el honor de ellos, en su nombre. En nombre de Carlos Briceño, de Wilfredo Castañeda, del doctor Máximo Herrera Bonilla, quien estaba en funciones como vocal, y estas personas fallecieron víctimas del COVID-19. A ellos deseo, a ellos, a sus familiares y a sus compañeros de trabajo, les manifiesto mi respeto y recordación. Por otro lado, también deseo manifestar mi complacencia por haber podido compartir con muchos de los compañeros de la entidad los 25 años del Tribunal Administrativo de la Propiedad, que justamente se celebraron el día de ayer. Muchas de las personas que están presentes en este auditorio virtual han sido testigos, o alguna vez, algunos de ellos incluso han participado de manera muy activa en estos 25 años de ejercicio del tribunal. Hemos visto pasar a lo largo de todo este tiempo a muchos abogados y consultores muy prestigiosos actualmente, incluso ocupan cargos en otras entidades, además del cuadro de vocales que ha sido a lo largo de todos estos 25 años muy vasto y con personalidades que son referencias propiamente en el mundo de la formalización de predios. Bueno, después de esto, permítame en todo caso ahora compartir la pantalla para iniciar nuestra presentación. Francisco, una consulta. Quisiera saber en todo caso si la pantalla se está viendo sin ningún inconveniente para iniciar la Sí se puede visualizar intervención. bien, doctor. Muy bien, Francisco, gracias. Entonces, el tema que vamos a desarrollar esta tarde son los procedimientos de formalización en el Tribunal Administrativo de la Propiedad. Para ello, primero quisiera hacer un pequeño preámbulo acerca del tribunal. ¿Qué es el Tribunal Administrativo de la Propiedad? El tribunal es el órgano administrativo de resolución de segunda y última instancia administrativa
su alcance y su competencia es a nivel nacional. Está encargado de conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas por las oficinas zonales de todo el Perú. Además de ver estos recursos de apelación, también ve quejas que los administrados suelen interponer por defectos en la tramitación de los procedimientos administrativos o por demoras que los administrados señalan, demoras en la tramitación de los procedimientos. Dentro de los recursos de apelación, o mejor dicho, los procedimientos que son materia de conocimiento por parte del tribunal, están los procedimientos de mejor derecho de posesión, regularización de tracto sucesivo, prescripción adquisitiva de dominio, reversión y delimitación o ratificación de áreas. Los 4 primeros están referidos básicamente a procedimientos que se encuentran en una etapa, digamos, de suspensión, ¿no? Por cuanto se ha advertido una contingencia que impide, perdón, los 3 primeros, ¿no? Mejor derecho de posesión, regularización de tracto y prescripción, están referidos básicamente a procedimientos o a procesos de formalización suspendidos hasta que no se resuelva o la autoridad administrativa no defina finalmente cuál va a ser el destino del predio que está en controversia. En cuanto a la reversión, si se trata de un procedimiento especial por el cual COFOPRI determina si hay un proceso respecto a un proceso de formalización concluido por una entidad anteriormente competente y determina si las adjudicaciones que esta entidad se efectuó están, digamos, de alguna manera se han producido algún incumplimiento por parte de la persona beneficiaria, ¿no? En el tema de la delimitación o ratificación de áreas, básicamente se trata de impugnaciones que realizan los administrados respecto a resoluciones en las cuales se ha determinado o se ha aprobado un plano perimétrico o plano de trazado y lotización, y en los cuales están, digamos, en apariencias estarían ocupando o superpuestos a una propiedad privada. La composición del tribunal. El tribunal al respecto está compuesto por 5 vocales titulares. Estos vocales son designados por la dirección ejecutiva de la entidad y el periodo de vigencia de su mandato es de 3 años. Son a 3 años consecutivos y renovables de acuerdo a la disposición que pueda determinar el director ejecutivo. Y el tribunal a su vez funciona realizando 4 sesiones como máximo al mes. En el caso de los vocales, que como ya les hemos dicho son 5, se produciría una vacancia de alguno de ellos por estas siguientes causales: muerte, renuncia o incompatibilidad sobreviniente. El otro supuesto por el cual un vocal dejaría de serlo sería por la destitución por los siguientes supuestos: incapacidad moral, física o inhabilitante, incurrir en una culpa inexcusable en el cumplimiento de sus funciones, violar la reserva de su función o ser condenado por la comisión de un delito culposo. En cuanto a la Secretaría del Tribunal, que es el cargo que actualmente ocupo, las funciones del mismo es la convocatoria a las sesiones, que como ya los hemos dicho son a razón de 4 sesiones por mes. La labor de la Secretaría básicamente es el apoyo en el sentido administrativo para el funcionamiento de las sesiones. Se hacen labores, al respecto se hacen labores técnicas y administrativas. Técnicas están referidas a la evaluación de la documentación, de los expedientes propiamente y de la administración, o sea, a la tramitación propiamente de los mismos, desde la recepción del expediente hasta su derivación al área que corresponda. La Secretaría también tiene por fin el tramitar los asuntos que son de conocimiento del tribunal, que como ya lo hemos visto, son los recursos impugnatorios, las resoluciones de queja. Asimismo, la Secretaría se encarga de la ejecución de los acuerdos. Los acuerdos, digamos, son todas aquellas resoluciones que son aprobadas por los vocales,
¿no? Que dispone de determinadas acciones por parte de la entidad. Bueno, la Secretaría se encarga de llevar a cabo esta ejecución. O sea, una vez emitida la resolución, es responsabilidad de la Secretaría del Tribunal la notificación de la resolución y la derivación de los expedientes al área que corresponda. Asimismo, en cada sesión se tienen que elaborar actas. Estas actas son elaboradas son redactadas por la Secretaría, y además la Secretaría está, digamos, al tanto de otras funciones que le asigne el colegiado. Ahora, respecto a los procedimientos que propiamente el tribunal ve, como ya lo dijimos en un principio, son los de regularización de tracto sucesivo y de prescripción adquisitiva de dominio. Además, los de procedimientos de mejor derecho de posesión, de reversión y de impugnación de planos perimétricos. En cuanto a la regularización del tracto sucesivo, en la regularización del tracto sucesivo se trata de un proceso que es básicamente saneamiento de derechos o títulos que no pueden ser inscritos. Aquí estamos hablando de algún título de propiedad que pudiera haber sido emitido y que por algún defecto, ya sea eh, defecto formal básicamente, por errores en las medidas o en las colindancias, no puede ser efecto de una inscripción registral. Las deficiencias o imperfecciones que en ese sentido se adviertan en los documentos en los cuales haya una transferencia de dominio o un título de propiedad, son los que nosotros, o mejor dicho, la entidad corrige a través de una resolución administrativa emitida por la Oficina Zonal, que en caso de ser apelada, sube para que sea revisada por el tribunal. Estas discrepancias pueden, como yo les decía, pueden producirse ya sea, por ejemplo, por una mala redacción en los nombres, un error o una omisión en un apellido, una modificación involuntaria de las medidas o una redacción involuntaria de un error, ¿no? Se comieron de repente un número o consignaron una medida que no era, y eso determina que no sea pasible de una inscripción registral. En cuanto al procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, este procedimiento es un procedimiento que se inicia ante la Oficina Zonal mediante una solicitud con la cual se pretende la declaración de propiedad mediante esta figura jurídica, y que no es más que el reconocimiento de un derecho mérito a la posesión continua, ¿no? Lo que en el derecho romano se llamaba el usucapio. COFOPRI tiene en este tipo de procedimiento dos ámbitos, ¿no? El procedimiento integral y el procedimiento individual. Procedimiento integral cuando eh, asume competencias sobre una determinada área geográfica, y en la cual, por ejemplo, un asentamiento humano, ¿no? Solicita en mérito al ejercicio posesorio que sea formalizado, ¿no? Para ello se necesitan ciertos requisitos, los que estamos considerando ahí en el margen izquierdo, ¿no? Que son la posesión por más de 10 años, y esta tiene que ser una posesión continua, pacífica, pública y con ánimo domini, ¿no? Lo que se dice a, a la posesión ejerciendo un sentido del propietario, ¿no? Con un ánimo de propietario. En cuanto al procedimiento individual, esta se produce bajo ciertas diferencias respecto al integral, porque acá estamos hablando en principio de un procedimiento que va específicamente a la prescripción de un lote, pero hay un requisito previo que debe haberse cumplido, que este previo al cual el administrado solicita la prescripción adquisitiva, tiene que haber sido titulado o ser parte de un proceso de saneamiento y o formalización por parte de COFOPRI. O sea, es por ende que no podría producirse, por ejemplo, una prescripción contra un predio cuyo titular es COFOPRI. Necesariamente tiene que ser el predio, el titular de dicho predio tiene que ser una persona particular. Y el segundo supuesto para que este trámite empiece su tramitación es que
es que el predio tiene que haber sido ¿no? Tiene que ser previamente haber sido regularizado, saneado, formalizado por COFOPRI. Al igual que en el procedimiento integral se requiere que se acredite una posesión de 10 años, igual, en el mismo sentido, pacífica, pública y continua y con ánimo de propietario. En cuanto a la regularización del tracto sucesivo, más o menos, y esto y a la prescripción adquisitiva de dominio, la tramitación de ambas, de acuerdo a las normas a los reglamentos que estamos señalando ahí en la ficha, en primera instancia y en segunda tienen más o menos las mismas etapas, se podría decir, ¿no? Se inician a solicitud de parte, se notifica la pretensión, se notifica de la pretensión a quien va a ser pasible de esta tramitación. Por ejemplo, si se trata de una prescripción adquisitiva de dominio, necesariamente corre la notificación al titular registral. Y en el caso de la regularización, del mismo modo, hay una etapa en la que se va digamos que se da la posibilidad de que aquella persona que no está de acuerdo con la regularización o de la prescripción, según el caso, pueda oponerse, ¿no? Pueda impugnar esa solicitud, y es allí donde finalmente la resolución de la Oficina Nacional tiene que marcar el pronunciamiento respectivo, ¿no? La siguiente etapa de estos procedimientos es la anotación preventiva, para luego pasar a grandes rasgos de lo que se hace aquí en la entidad a la emisión de la resolución por parte de la Oficina Zonal. Luego de ello, hay un proceso de una etapa de notificación de la resolución, con la posibilidad que pueda ser materia de apelación. La apelación se presenta, es o debe ser calificada por la Oficina Zonal, ¿no? Y ahí en esa instancia se tiene que verificar si se está cumpliendo con el plazo para la apelación, y si fuera, por ejemplo, un representante el que está apelando, verificar si esta persona cuenta con el poder especial que exige la norma. El siguiente es la tramitación ante el tribunal. Una vez que el expediente, o mejor dicho, la resolución de la Oficina Zonal ha sido apelada y se produce la calificación por parte de la Oficina Zonal, de no haber ninguna observación por parte de esta, el expediente es trasladado al tribunal para que se haga la revisión del caso. Se asigna al vocal que va a estar a cargo de la ponencia, la evaluación respectiva, y se da la vista de la causa en sesión, luego de la cual se aprueba. Luego, enseguida, prosigue la tramitación con la notificación de la resolución y la derivación del expediente al área que corresponda, en ejecución de lo que haya resuelto el tribunal en ese momento. En cuanto al procedimiento de mejor derecho de posesión, la tramitación tiene algunas variantes. En las dos primeras, en las de prescripción y de regularización de tracto sucesivo, son prácticamente procedimientos que se generan a solicitud de parte. En cambio, en el procedimiento de mejor derecho de posesión, eh, se genera a partir de impugnaciones efectuadas o reclamación efectuadas por los administrados con posterioridad al empadronamiento. De acuerdo a la norma, al Decreto Supremo 039, estas reclamaciones deberían presentarse en una etapa específica, que es en el momento que se publica el padrón de poseedores aptos. O sea, a ver, para más o menos entender, para que se pueda entender la cosa, el proceso de formalización individual se inicia con un empadronamiento. El empadronamiento que se hace a cada lote. En esa oportunidad, que es además un acto que está previamente publicitado por la entidad y programado también con antelación, se realiza una especie, digamos, de censo, ¿no? O sea, se va lote por lote, se verifica quién está en posesión, se recaban los documentos que pueden, digamos, acreditar el derecho de la persona que está siendo empadronada, y luego de ello se procede a una etapa de calificación.
de acuerdo a la norma, con una calificación positiva del lote, se tendría que publicar un padrón de poseedores. Con la publicación, que se hace por 5 días, es el espacio o digamos la ventana que tiene el administrado a disposición, es el plazo ese de 5 días, donde durante el plazo en el cual el padrón de poseedores aptos está a vista de los pobladores, en los que cualquier persona puede presentar su reclamación. Sin embargo, el tribunal, a través de de una resolución administrativa, que ya en algún momento debe haberlo comentado el presidente del tribunal, se aprobó un precedente por el cual la, la interposición de la reclamación no está ceñida únicamente a esa ventana de 5 días que estamos explicando, sino que se debe de dar, de acuerdo a lo que también dice el 039, extiende, digamos, esa ventana, la amplía, y en todo caso se pueden presentar impugnaciones o reclamaciones, como dice el propio reglamento, hasta una fecha antes que se produzca la emisión del título. De esa manera se beneficia al administrado y no se, digamos, altera o no se vulnera su derecho de defensa. Es más, se le da toda la posibilidad para que la persona pueda presentar su reclamación y finalmente pueda ser visto por nuestros profesionales y en la medida de lo posible que el título que se otorgue sea un título ajustado a derecho. Por cuanto el Decreto Supremo 039, el reglamento de impugnaciones, está, digamos, está previendo esa situación. Bueno, como les decía, estamos hablando del procedimiento de mejor derecho de posesión, se produce el empadronamiento, cabe en este caso la interposición de una reclamación y obviamente a partir de allí sucede una cosa muy singular. El proceso de formalización que debe seguir estos pasos, empadronamiento en primer término, calificación y emisión del título, más o menos a grandes rasgos, sufre una pequeña alteración a raíz de la interposición de la reclamación, porque con la reclamación esa cadena se interrumpe, se suspende, y es en ese momento en el que se forma un expediente de mejor derecho, porque ya no corresponde, porque al haber dos o tres personas, ¿no? Que están, digamos, que tienen una similar pretensión respecto a ese predio, es que en ese momento el expediente, se forma un expediente de mejor derecho y se, digamos, al aperturarse este expediente, se notifica a todas las partes interesadas para que presenten sus medios probatorios, sus medios de prueba, que puedan ser estos evaluados por la Oficina Nacional con la finalidad de emitir un título, o perdón, una resolución administrativa que puede determinar la emisión de un instrumento de formalización, llámese título de propiedad, título de saneamiento, ¿no? Y de lo contrario, de no estar conforme, vía apelación puede ser elevado al tribunal. Pero ya con este traslado de la reclamación se inicia propiamente el procedimiento administrativo de mejor derecho de posesión. Y a partir de ahí, COFOPRI realiza acciones de oficio, como por ejemplo una inspección, que en este caso es una inspección inopinada. La persona no tiene conocimiento del momento en el que COFOPRI va a llegar y lo hace básicamente para advertir quién en realidad está en posesión del predio y sobre todo cuál es la condición real del lote. A ver si es de repente un lote que ha sido ya subdividido y por lo tanto no guarda correlación con la información gráfica que COFOPRI previamente, digamos, recabó cuando aprobó los planos de trazado y lotización. Cosas como esa, o de repente encuentra ya no a dos personas disputándose el predio, sino ya hasta un tercero, ¿no? Un tercero, o de repente uno de las personas hasta ya falleció, están ocupando ahí otras personas, de repente él lo transfirió. Cosas así, digamos que son, digamos, situaciones que a lo largo del tiempo las oficinas solenes han advertido a través de las inspecciones. Esa información, a su vez, sirve de materia junto con los medios probatorios que han sido recabados en su oportunidad en las etapas anteriores para que se emita una resolución que al ser notificada cabe y abre la posibilidad de que sea apelada.
si de presentarse la apelación, este recurso, al igual que el expediente, es remitido igual al tribunal, se asigna un vocal, se evalúa el tema y se ve la causa en sesión con la finalidad de aprobarlo. Y al igual que en los demás procedimientos, se notifica la resolución del expediente a los administrados y posteriormente se deriva al área pertinente para que en vías de ejecución se resuelva lo, lo, lo revisado por la oficina, por el Tribunal Administrativo. Al respecto, es necesario comentarles algo que no está en esta imagen, es que una de las competencias que tiene el tribunal, además de revisar los fundamentos de los recursos de apelación, es la revisión propiamente del procedimiento. En ese sentido, muchos pueden decir que el tribunal excede en el sentido que es muy garantista, pero hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? La primera, que este es un procedimiento que se procura seguir de una manera, bueno, en la norma, una forma efectiva y rápida. Y en segundo término, porque el procedimiento propiamente no requiere, no exige que sea, digamos, que los administrados cuenten con un abogado, con una asesoría, con un asesor jurídico. Entonces, muchas veces, ¿por qué? Porque eso, digamos que conlleva, desfavorece muchas veces al administrado porque lo obliga a contar con un abogado y contratarlo, ¿no? Con lo oneroso que puede resultar. Entonces, la entidad o las normas, el legislador advirtió eso en su oportunidad y hace justamente esta relevancia. Es por eso, de alguna manera, es que también el tribunal, eh, además de atender los fundamentos de las apelaciones, nosotros realizamos la revisión propiamente del procedimiento y el tribunal muchas veces ha advertido que la tramitación ha sido defectuosa y termina en muchos casos declarando la nulidad del acto, pero no básicamente por una iniciativa o una petición propiamente que haya efectuado el administrado, sino por los defectos que la misma entidad durante la revisión del expediente ha advertido. El siguiente tema que estamos viendo aquí es el de la reversión. Para la reversión estamos hablando de un proceso de formalización concluido por una entidad anteriormente competente, ¿no? Por ejemplo, antes de COFOPRI no los voy a poder señalar de manera cronológica, pero es de lo que hay. Antes hubo una Junta Nacional de Vivienda, corporaciones departamentales descentralizadas, las mismas municipalidades provinciales tuvieron ciertas competencias de formalizar y titular, pero sucede muchas veces y los últimos casos que hemos estado viendo se trata de procesos de formalización efectuados por la municipalidad y provincial en su debida oportunidad a través de transferencias. Estas transferencias se realizaban a favor de un administrado bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, ocupar el predio los próximos 3 años, ¿no? O no disponer de los mismos durante 5, o tal vez edificar conforme al plan de desarrollo urbano de la municipalidad. Así textual, se señalaba en los contratos o en los documentos de transferencia. La reversión que se solicita ¿no? por acción de parte, o sea, a través de este procedimiento lo que se pretende es la persona que solicita la reversión tiene que acreditar que aquella persona que ha sido beneficiada con la titulación en esa oportunidad no ha cumplido con alguna de las condiciones establecidas en el mismo documento de transferencia. Entonces, ello hace que la entidad revise el documento de transferencia y determine si efectivamente existió o no incumplimiento por parte del beneficiado por aquella entidad anteriormente competente, ¿no? Como se ve ahí en la filmina, este procedimiento de reversión procede cuando se acredita el incumplimiento de las obligaciones establecidas a los adjudicatarios en los instrumentos contractuales y o legales.
Hay al respecto también, como ustedes lo pueden ver, un decreto supremo del 002-2021, por el cual se están dando algunas condiciones para los lotes formalizados bajo esta norma, la 31056, que ya en algunos casos ya incluso está estableciendo la prohibición de transferir lotes titulados por COFOPRI en un plazo de 5 años, ¿no? Entonces, esta norma, si bien está en vigencia desde el año 2021, digamos que todavía no hemos encontrado o no han llegado a nuestras manos de apelación eh, procedimientos de reversión que estén operando bajo este marco legal nuevo, pero los que nosotros hemos estado trabajando hasta la fecha con el tribunal, básicamente están referidas a procesos de adjudicación hechas por entidades anteriormente competentes, ¿no? El siguiente procedimiento que ve el tribunal son la impugnación de planos perimétricos. Aquí vamos a más o menos colocarnos en el contexto. Se trata que cuando COFOPRI asume competencias sobre una determinada área geográfica a la que se le denomina predio matriz, COFOPRI hace un estudio y determina cuál es la situación jurídico y física del predio, ¿no? Jurídico, por ejemplo, si hay propiedad estatal, propiedad privada, el 100% de propiedad privada, el 100% de propiedad estatal, o una mixtura de ambas. Y en el aspecto técnico, por ejemplo, si es una zona de riesgo, es una zona arqueológica. Entonces, pero luego de ello, de hacer el diagnóstico y el respectivo trabajo de saneamiento, se produce o se aprueban e inscriben lo que se llaman los planos perimétricos, por los cuales, de tratarse de un predio de propiedad del Estado, se inscribe el área que ya está prevista como propiedad del Estado con la titularidad de COFOPRI. Y a partir de allí se puede inscribir, así, aprobar e inscribir el plano de trazado de lotización, que no es otra cosa que, digamos, la fotografía instantánea que se realiza de cada manzana con la conformación de cada lote y el uso que se le da a los lotes, así como a las vías que existen entre las manzanas. Sucede, sin embargo, que en la aprobación de estos planos perimétricos que vienen previstos de un estudio previo por parte de la entidad, de sus especialistas técnicos y legales, sucede, sin embargo, que hay algunos administrados que presentan impugnaciones a estos planos, argumentando que están superponiéndose a su propiedad privada. En esos casos, el tribunal revisa esta información, ¿no? La impugnación por parte de los administrados, solicita la información técnica correspondiente a las áreas pertinentes y emite un pronunciamiento al respecto. Ahora vamos a revisar algunas aristas, ¿no? Algunos temas que hemos encontrado a lo largo de la tramitación de las diversas resoluciones emitidas por el tribunal, que de alguna manera pueden ser útiles para los compañeros que trabajan sobre todo en las oficinas zonales y son de primera instancia. Para empezar, las resoluciones que emite el tribunal, ¿no? Como ya lo dijo en una anterior ponencia el presidente del tribunal, el doctor Carlos Portocarrero, se generan precedentes de observancia obligatoria. Estos precedentes que emite el tribunal, digamos que pueden llegar a establecerse mediante dos vías, ¿no? La primera, que es el señalamiento expreso en una resolución en la cual existe, digamos, una disposición del mismo tribunal que al momento de resolver un caso dice, establezcase como precedente de observancia obligatoria este criterio o esta disposición prevista en esta resolución, ¿no? Ese precedente de observancia obligatoria incluso es publicado en el peruano, de acuerdo a lo que señala la norma, pero también existen otros, digamos, precedentes que se generan a través de la jurisprudencia reiterada del tribunal, que no necesariamente, digamos, se publican en el diario peruano, pero la reiterancia finalmente hace que de alguna manera sea acogida por las oficinas zonales
como elemento de referencia en la elaboración de sus resoluciones administrativas. A ver, acá. Por ejemplo, dentro de los precedentes de observancia obligatoria, voy a señalar dos apenas, y es alguna de la que ya hice referencia hace un rato, ¿no? Respecto al plazo que se requiere para la apelación, ¿no? En el precedente, bueno, primero, en el Decreto Supremo 039-2000 MTC se establecía que el plazo para apelar era de 5 días hábiles. Este plazo, sin embargo, resultaba muy corto cuando se aprobó la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta ley no solamente establecía los 5, sino pasaba prácticamente a ser 15 los días que tenía el administrado para presentar su recurso de apelación. Y en ese sentido, el tribunal en su oportunidad, ¿no?, estableció que el plazo para impugnar una resolución administrativa debía ser el mismo que consigna expresamente la Ley del Procedimiento Administrativo. Asimismo, otro de los precedentes que en su oportunidad marcaron época está establecido respecto a los criterios para la tramitación de las oposiciones y reclamaciones. Uno de ellos era el que hace rato le mencioné, ¿no?, acerca de esos 5 días, las ventanas que antes había con el tema de la publicación del padrón de poseedores aptos, ¿no?, que ya no es de 5, sino se extiende prácticamente hasta la víspera de la emisión del título de propiedad. Sin embargo, hay otros criterios que la reiterada jurisprudencia ha determinado que se ha establecido una especie de observancia y tiene que ser de alguna manera atendida por las oficinas zonales en la medida que la reiteración de cada uno de estos casos ha merecido que finalmente sea tomado en cuenta. Por ejemplo, la calificación de medios probatorios y elaboración de informes técnicos según las formalidades previstas en el artículo 16 del Decreto Supremo 06-2006 Vivienda. Este artículo señalaba que cuando se trata de lotes ubicados en centros poblados, necesariamente se tenía que hacer la correspondencia entre la información que provee el administrado a través de sus medios de prueba con la información con la que cuenta COFOPRI. Llámese los planos de trazado de lotización y las fichas de empadronamiento. O sea, ¿cómo concatenar ambas si no es a través de un informe técnico? Esta jurisprudencia reiterada establece las pautas que se deben de seguir para la concatenación de ambas. Deben estar, deben arribar a través de un informe técnico una determinada conclusión. Si el medio de prueba que está presentando el administrado, que en muchos de los casos se trata de escrituras públicas o testamentos de 40, 80 años, ¿no?, donde incluso no hay referencia alguna a medidas decimales, sino a fanegadas, a varas cuadradas, ¿no?, o simplemente a meras reproducciones geográficas, ¿no?, a espaldas de la acequia tal, ¿no?, frente a la iglesia tal, ¿no? Todo eso, digamos, puede ser de alguna manera traducido en los términos que actualmente se utilizan a través de un informe técnico. El informe técnico es por eso muy importante cuando se trata de la formalización de predios en centros poblados. De esa manera es que el abogado que elabora la resolución debe de estar plenamente convencido de que el predio que está trabajando es el predio que corresponde, ¿no? O sea, o mejor dicho, el documento que daría sustento a su resolución corresponde o es el idóneo para resolver el caso. Esto, sin embargo, nosotros hemos advertido que hay muchos casos de nulidad al respecto porque es muy complicado, entiendo, también ubicar geográficamente
descripciones a muchas veces tan abstractas, ¿no? Por parte de los documentos. Sin embargo, también la experiencia del personal ha permitido muchas veces llevar a cabo eh, resoluciones, digamos, que finalmente son confirmadas, ¿no? Porque en ese caso, por ejemplo, no estamos ceñidos solamente a lo que diga el documento que presenta la parte, sino también el desempeño del profesional debe estar dirigido a agotar todos los medios posibles para tratar de encontrar la verdad, ¿no? O por lo menos la relación que pudieran tener ese documento de, de transferencia de dominio con el lote que se está pretendiendo titular. Y para ello muchas veces, y lo hemos visto, que las oficinas zonales acuden, por ejemplo, a información, a recabar información de las municipalidades, ¿no? Respecto, por ejemplo, a los parámetros, a los nombres de las vías, a determinados hechos, incluso en algunos casos hasta se hace empleo de herramientas tecnológicas modernas como Google Earth, pero no solamente en eso, ¿no? Sino también además de ello, la correlación que tiene que haber entre todos los documentos, porque una de las cosas que ya lo vamos a ver más adelante, que se pretende es que la calificación documentaria sea una calificación integral, ¿no? Que sea una concatenación de hechos que sean demostrados a través de documentos que provean de certidumbres a la entidad respecto a lo que va a resolver. El otro, digamos, la otra jurisprudencia reiterada es aquella a la que le hago mención en este momento. La comunicación del inicio del procedimiento de prescripción al propietario registral, para ello, se debe juntar los medios probatorios aportados por los solicitantes a efectos que ejerzan debidamente su derecho de defensa y preservar el debido procedimiento. Este, esta resolución, digamos, estas resoluciones y, digamos, pronunciamientos reiterados de la tribunal, lo único que procuran es que los administrados, o mejor dicho, los titulares a quienes se les pretende prescribir su propiedad, tengan todos los elementos como para poder ejercer de una mejor manera o de una manera eficaz su derecho de defensa. Y nada mejor que contar con toda la documentación que los solicitantes están presentando, porque así también puede irlos desvirtuando uno a uno y deja, digamos, a la par en condiciones a ambas partes. Otro de los temas que se ven recurrentemente y que este tribunal ha sabido resolver es cuando se advierte el incumplimiento de etapas procedimentales. En algunos casos se ven, por ejemplo, omisiones que pueden ser de repente inadvertidas, ¿no? Por ejemplo, la notificación a una de las partes del procedimiento no se tomó en cuenta, por lo tanto, si no se ha cumplido con la notificación de todos los administrados, no podríamos asegurar de que esa etapa de notificación se ha cumplido. Y muchas veces se han resuelto, o sea, se han emitido resoluciones obviando haber notificado obviando la notificación a a una o dos de las partes, lo cual constituye un grave hecho porque finalmente se está afectando el derecho de defensa. El otro tema que es recurrente también es respecto a la convocatoria de los sucesores procesales. Es un tema que prácticamente en los últimos meses está siendo muy evidente y a raíz de los efectos del COVID, porque hay muchas personas que, digamos, han sido eh, nuestros administrados, pero resulta que adquirieron el COVID y fallecieron. Muchas veces son reclamaciones presentadas en su oportunidad, pero finalmente estos administrados fallecieron, apelantes incluso. Entonces, de acuerdo a lo que dice el Código Procesal Civil, estamos en la obligación de notificar a sus herederos, a sus deudos, con la finalidad de determinar si ese procedimiento o esa apelación que han presentado debe de continuar, debe seguir su trámite. De no encontrarse a nadie o a pese a haberse notificado, no se obtiene respuesta alguna, nosotros, en ese caso, la oficina zonal o el tribunal mismo, tiene necesariamente que dar por concluido el procedimiento. Otro tema que es muy recurrente, perdón, voy a retroceder, son los errores en la elaboración de las actas de inspección. Y esto es un tema también muy importante, porque una de las cosas que
los procedimientos que se llevan a cabo acá giran muchas veces en tanto a la verificación que la propia entidad pueda realizar, tanto de la documentación que han presentado las partes como de la misma situación del predio. Y cómo nosotros advertimos cuál es la situación del predio si no es a través de las actas de inspección y de las fichas de empadronamiento. Pero cuando hay algún defecto, eh, por ejemplo, en las actas de inspección de no consignar adecuadamente la dirección municipal, por ejemplo, o no consignar una colindancia, o en algunos casos, por ejemplo, si el predio cuenta con suministro de agua, de luz, ¿no? La omisión no nos da en todo caso la certeza de poder evaluar un documento. Por ejemplo, si yo como inspector no consigno si el predio cuenta con luz eléctrica, ¿cómo puedo yo validar o calificar los recibos de luz? Si la misma COFOPRI no ha podido verificar en su oportunidad si el predio cuenta o no con luz eléctrica. O si, por ejemplo, los medios probatorios que presenta el administrado dicen Girón Salaverry 215, pero cuando va el inspector se le pasa de consignar ese dato, o simplemente no lo menciona, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos nosotros relacionar ese dato con la información que tiene COFOPRI? Entonces, esas pequeñas cosas, parece mentira, son las que marcan la pauta de lo que debe ser un procedimiento llevado adecuadamente. Y es algo sobre lo cual el tribunal reiteradas veces ha manifestado en sus resoluciones para que sean tomadas en cuenta no solamente por la oficina zonal EXA, sino por todos, ¿no? Porque esto redunda finalmente en un mejor desempeño de los profesionales. El siguiente, en la inspección, consignar toda la información relevante al caso, que es más o menos lo que estamos señalando hace un momento, ¿no? O sea, los errores o omisiones en las que pudieran incurrir el personal de las oficinas zonales cuando hacen las tareas de inspección. Hay que tomar muy en cuenta también que cuando nosotros estamos hablando de procedimientos administrativos y la competencia propiamente de la entidad, esta llega hasta el momento en que se emite el título de propiedad. La norma, la 039, en el artículo 8, me parece, señala muy claramente que cuando se emite un título de propiedad, la competencia de COFOPRI en materia de formalización concluye. A su vez, concluye el proceso de formalización y, digamos, toda competencia que pudiera tener COFOPRI al punto que la vía administrativa se agota con la emisión del título de propiedad. Además de la resolución de COFOPRI que determinase, o la resolución del tribunal que determinase ese resultado, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tomarlo muy en cuenta, porque si ya hay un título emitido y se produce una apelación, esa apelación lamentablemente ya no puede ser revisada por el tribunal. Corresponde de repente a otra instancia a través de nulidad y de acuerdo a la norma, correspondería únicamente acudir a la vía contencioso administrativa, o sea, al Poder Judicial. Otro tema también que es muy recurrente y que nosotros hacemos mucha incidencia, lo que decíamos hace un momento, es la evaluación conjunta y razonada de los medios de prueba. Tiene que ser una evaluación integral. No vamos a encontrar nunca procedimientos en los que se termine resolviendo a favor de una persona por solamente contar con un recibo de luz. O sea, para que ese recibo tenga sentido, digamos, tiene que haber algo más de por medio. O sea, COFOPRI tiene que haber verificado su ejercicio posesorio reiteradas veces, y mejor aún, tiene que haber otros medios probatorios. Pero no es que solamente el hecho de que la persona esté presente en el empadronamiento, esa persona ya adquirió un derecho. No es así. La norma específicamente señala que aquella persona que ha sido empadronada o el empadronamiento no genera derecho. El derecho se genera a partir del empadronamiento y la evaluación conjunta integral de los medios de prueba que esa persona pudiera presentar. Y más aún si se trata de un procedimiento de litigio de mejor derecho de posesión. Otro tema que es muy necesario hacer hincapié es que la autoridad administrativa, o sea, en las oficinas zonales, tienen las primeras instancias, están en la obligación de atender y resolver
cada una de las pretensiones planteadas por los administrados. Ese tema también es recurrente porque en muchas oportunidades el tribunal suele ser muy exigente en ese sentido y finalmente deja sin efecto las resoluciones de primera instancia cuando no existe un pronunciamiento o existe una omisión por parte de la autoridad administrativa respecto a una pretensión planteada en su oportunidad y en el plazo establecido por la norma por el administrado, lo cual genera también un estado de indefensión, una vulneración al derecho de defensa, y es algo en lo cual el tribunal va a incidir mucho. Del mismo modo, lo que sigue a continuación, que es la notificación sobre la apertura del procedimiento administrativo dirigido a todas las partes o a los interesados, ¿no? De igual manera, cuando se advierte que existe una reclamación para el tema de los procedimientos de mejor derecho de posición y una oposición, si se trata de procedimientos de reversión, de prescripción adquisitiva y de regularización de tracto, es necesario que se notifique el inicio del procedimiento a todas las personas que sean, que tengan algún interés o que hayan manifestado alguna pretensión respecto al predio. No solamente en el momento que se genere el procedimiento, sino incluso con posterioridad. Muchas veces hemos encontrado cuando el COFOPRI hace su inspección que encontramos a una tercera parte. A esa parte también se le tiene que notificar porque es necesario que esa parte también tenga el derecho a ser escuchado, tenga el derecho a presentar sus medios de prueba, que COFOPRI, primero o segunda instancia, debe de evaluar. Entonces sí es necesario que la notificación se realice de manera general a todo aquel que esté consignado en el expediente como parte, inclusive aquellos que posteriormente se apersonen. Respecto a la apelación, el siguiente tema es que todas las personas que alegan apelar en representación de tal debe de acreditarlo, debe acreditar esa representación con un poder registral, o sea, un poder inscrito debidamente. No basta con una hoja simple, hay una formalidad que está prevista en el reglamento y que nosotros debemos de procurar hacer respetar. De no hacerlo, nosotros, estoy hablando en todo caso, desde la posición de primera instancia, del abogado de primera instancia, lo primero que tiene que hacer es observar ese recurso, darle un plazo definido por la norma, con la finalidad de que esa apelación sea subsanada. De no hacerlo, pues irremediablemente no procedería a su trámite. Otro tema que es recurrente también y que lo hemos observado en los últimos tiempos es que debemos de velar todos los profesionales de la entidad por el expediente único, respetar eso. Hemos advertido muchas veces que las tramitaciones se hacen de manera dispersa, incluso llegan a levantar cuadernos de apelación que se elevan en copias certificadas que vienen al tribunal mientras que el principal va por otro camino. Y eso no está bien, eso es incorrecto. Tenemos que, digamos, hacer lo posible para que los procedimientos sean llevados adecuadamente y conforme a la ley. No solamente a la ley especial, a la norma especial, sino también básicamente a la ley del procedimiento administrativo y eventualmente de manera supletoria también en caso no existir alguna referencia al respecto con el Código Procesal Civil, por ejemplo. Pero no debemos de dejarnos llevar muchas veces por la emoción de atender, sino también hay que saber respetar lo que dice la norma, porque finalmente, como dice el dicho, ¿no? De buenas intenciones está regado el purgatorio, nosotros podemos finalmente, en vez de hacer un beneficio al administrado, podemos perjudicarlo al contrario. Entonces necesitamos ser muy escrupulosos y recelosos por el cumplimiento de la ley, porque ese es finalmente el único elemento que va a servir para que finalmente las cosas se resuelvan conforme a ley, ¿no? Y si hubiera algo que cuestionar, el tribunal está, digamos, bajo la competencia, está facultado para la revisión, como hemos dicho siempre, del procedimiento administrativo desde su inicio. Lo último aquí es sobre los defectos en la notificación y la publicación. Es necesario que también seamos muy celosos respecto a las constancias de recepción
de las notificaciones, tanto de las aperturas de los procedimientos como de las resoluciones. Hemos visto incluso que en algunos casos nos hemos negado a recibir expedientes que vienen en vías de apelación hasta no concluir esa etapa adecuadamente, porque en realidad eso es finalmente uno de los pasos fundamentales para que el procedimiento se lleve bien, para que exista un debido procedimiento. Entonces es necesario contar con las formalidades que están consignadas en la norma acerca de las constancias de recepción y también respecto a la publicación. Hemos advertido en muchos casos también que las publicaciones que se realizan eh, dentro de los procedimientos, en las etapas correspondientes, muchas veces no están dirigidas a quien debería, ¿no? Por ejemplo, si se tiene que notificar a la asociación, tiene que señalarse, ¿no? Que la publicación va dirigida a la asociación tal, porque si no se consigna a ello, la publicación como tal es inválida. Y eso genera no solamente tiempo, sino también genera una erogación de los recursos de la entidad. Y obviamente, tal vez un tipo de responsabilidad funcional, ¿no? En realidad esa no es nuestra competencia, pero finalmente son de las consecuencias que se pueden generar a partir de una publicación incorrecta. Bueno, hasta aquí llega mi exposición. Espero haber, digamos, abarcado buena parte, por lo menos en lo que respecta al trabajo que realiza el tribunal. Hemos procurado hacer una especie de marco, ¿no? Sobre qué cosas son, qué es el tribunal, cuáles son sus funciones, cómo es que se eligen a los vocales, las funciones de la Secretaría del Tribunal y cada uno de los procedimientos que se tramitan en esta vía y sobre todo, ¿no? Las diferentes aristas que hemos encontrado durante la revisión de los diversos expedientes que hemos recibido. Tengas en cuenta que estos expedientes administrativos son, eh, son expedientes que provienen de diversas partes del Perú. Nosotros en un principio hemos sido siempre, bueno, hemos sido en un principio un organismo que estaba, digamos, diseñado para la formalización de la propiedad urbana, sobre todo pensando en Lima, ¿no? Y en el bolsón de lotes que íbamos a encontrar a lo largo, que circundaban a la Lima, digamos, a la Lima actual, ¿no? A la Lima moderna. O sea, asentamientos humanos, urbanizaciones, asociaciones de vivienda, pero conforme ha ido creciendo y ha sido más y más grande el impacto de la entidad, hemos ido atendiendo otros tipos de predios informales. Actualmente le estamos dando bastante fuerte a lo que son centros poblados y pueblos tradicionales. Tal vez a manera de revisión se requiera una actualización, un refrescamiento de las normas de COFOPRI, sobre todo lo que es las normas procedimentales, para agilizar o viabilizar un mejor trabajo por parte de cada uno de los profesionales, pero hay que tomar en cuenta que mientras eso no se produzca, hay que ser muy recelosos y hay que ser muy cautelosos con la tramitación de los procedimientos. Sé que cada una de estas etapas comprende una serie de contingencias, tiempos en los cuales muchas veces nos vemos involucrados o limitaciones propias de la entidad. No es lo mismo trabajar un proceso de formalización individual, como la mayor parte de esta exposición se ha desarrollado, en una ciudad como Lima, ¿no? Donde los asentamientos humanos, donde los lotes los podemos encontrar en media hora o simplemente subiendo una unidad de transporte público. Muchas veces yo soy consciente de eso, también lo he visto cuando hemos tenido que trabajar pueblos como Canta, o Guarochirí, en los que para alcanzar un lote tenemos que, para ir a una inspección, por ejemplo, de 2 o 3 lotes, abarca prácticamente todo un día de trabajo. No, no precisamente por el lote, ¿no? Sino que la distancia que tenemos que superar para llegar al predio y hacer nuestro trabajo. Es por eso que es tan importante el trabajo de COFOPRI, ¿no? Y por eso que yo, en cierta manera, también rescato a cada uno, el trabajo de cada uno de ustedes y el esfuerzo que le dan, pero es posible hacer un poquito más en beneficio de nuestros administrados, porque finalmente, como alguna vez lo escuché, COFOPRI es una escuela
y en esta escuela aprendemos todos de todo cada día. Sigamos adelante y bueno, mi saludo y homenaje a cada uno de ustedes y a seguir para adelante. Muchas gracias. Eh, Doctor Salazar, le agradecemos por su participación. Así que acá no, ya viene una pregunta, y esta es, respecto a los programas de NACE, los predios que no han concluido con los procedimientos de saneamiento, ¿qué corresponde hacer? ¿Esperar una programación de oficio de la entidad o la parte debe solicitar que se continúe con el trámite levantando dichas contingencias? Bueno, en principio hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Que COFOPRI hace una programación año a año de las actividades que debe de realizar. Y en ese sentido, digamos que el personal que trabaja en la entidad está ceñido a esa programación. Y se hace esta programación mérito básicamente a la factibilidad de trabajar determinadas áreas. Ese es un tema, digamos que ya más que del lado jurídico, compete más al lado de gestión. Y en la medida de lo posible, creo que cada uno de los profesionales es consciente de que apenas se pueda hacer la programación respectiva, se va a trabajar en ese sentido. Envío, doctor Julio. Bueno, antes de ir concluyendo, doctor Julio, me auno en esta oportunidad para saludar al Tribunal Administrativo de la Propiedad por su 95 aniversario cumplidos el día de ayer, expresarle nuestro más profundo reconocimiento por su valioso aporte en la resolución de controversias y emisión de jurisprudencia para el correcto funcionamiento de las competencias de formalización de la propiedad asignadas a esta entidad. Doctor Julio, Sí, Francisco. quisiera decir algunas palabras antes de despedirnos. Bueno, nada más reiterar el saludo a los organizadores de este evento. Les estoy muy agradecido por la ventana, la oportunidad que nos dan de poder compartir con cada uno de los administrados y las oficinas zonales sobre todo. Y bueno, mi recomendación y me pongo a disposición de cada uno de ustedes en caso tengan alguna consulta. Seguramente respecto a los procedimientos estamos siempre llanos, tenemos bien puesta la camiseta de la entidad y lo que mejor queremos es que la entidad siempre siga arriba y siga para más. Así que bueno, a disposición de ustedes. Muchas gracias por sus palabras, doctor Julio Salazar. Ahora sí, gracias por conectarse y los esperamos en nuestra próxima conferencia web. Que tengan todos ustedes buenas noches. Hasta luego.